capítulo 4 y vamos a ver desde el versículo 1 al versículo 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue a otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y les dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua viva que salte para la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para no tener yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tenías marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busque que le adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Le dijo la mujer: sé que ha venido el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En ese momento vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con la mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntar o qué habla con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque esto es verdad, el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labráis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaban que se quedase con él, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente es ese Salvador del mundo, el Cristo. Amén.
Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que tu palabra siempre es la verdad. Entonces, muchas gracias por este tiempo, Señor. Revélanos el propósito de tu palabra el día de hoy para nosotros. Háblanos a nuestro interior, a nuestro espíritu, Señor, a nuestra alma, a nuestro cuerpo, a todo nuestro ser, para que así mismo podamos ser luz, Señor, entender tu palabra y así mismo ser luz para aquellos que nos rodean, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, María del Pilar, Pastora María del Pilar, Dios la bendiga. Bueno, y como venía diciéndoles, el día de ayer veíamos que definitivamente solamente hay dos propósitos, dos caminos, creer o no creer. El que cree ya es perdonado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El amor del Padre no está en él. Sabemos que el que no es conmigo es contra mí, dice la palabra, y entendíamos el día de ayer eso. Y este pasaje sigue hablando de eso, ¿no? De poder entender cuál es el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Le doy la bienvenida al García Mutis, bienvenida. Y a todos los que se han conectado, le doy gracias a Dios por sus vidas y pido a Dios que sea obrando en cada uno de ustedes, que sea Dios haciendo la voluntad de Él sobre sus vidas, sobre nosotros, porque ese es el propósito de Dios, tener la vida, y la vida es por medio de su palabra. En este pasaje, ya al día de hoy, vemos que Jesús estaba caminando estaba ya yendo saliendo iba para Galilea, ¿no? Y en camino a Galilea pasaba por la ciudad de Samaria. De allí había una ciudad que se llama Sicar, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. En el tiempo antiguo, Jacob le había dado a su hijo José un lugar, y había el pozo de José, donde muchos de los samaritanos iban allá a ese monte a sacar el agua, y era donde estaba el pozo, donde prácticamente ellos, el monte donde ellos iban a orar. Era el pozo de Jacob. Jesús dice que en el versículo 6 dice: y allí en el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. La hora sexta era como más o menos mediodía. Vino una mujer samaritana a sacar agua, y apenas Jesús la vio, le dijo: dame de beber. Estaba solo Jesús, sus discípulos se habían ido a comprar comida. Y la mujer se sorprendió de que Jesús le hablara, ¿no? Porque en ese entonces, entre samaritanos y judíos no se hablaban, ¿no? Recordamos que en los tiempos pasados, las 12 tribus de Israel se desviaron, los samaritanos por Elí, se desviaron a un propósito, mientras que los judíos permanecieron fieles a la palabra, y prácticamente los judíos eran el pueblo de Dios, mientras que los samaritanos creían en Dios prácticamente a su manera, no basado en las escrituras, en la palabra, sino ellos sabían que Dios los había sacado del desierto, había hecho muchos milagros y todo, pero no estudiaban, no se basaban en la palabra de Dios. Y los samaritanos prácticamente creían en Dios, pero a su manera. Sabían y conocían que venía el Cristo y el Mesías, pero no entendían la verdad. Por eso entre samaritanos y judíos no se hablaban. Y esta mujer se sorprendía de que Jesús venía y le hablaba, ¿no? Dame de beber. Y Jesús le dice, la mujer le dice a la samaritana: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Quién es el que nos da verdaderamente el agua viva? ¿Quién es el que nos da verdaderamente el conocimiento, la vida eterna, ¿no? Porque esa agua es para la vida eterna. Nosotros, en ese entonces, ella también tenía esa sed, y esa sed que nosotros debemos tener por su palabra, ¿no? Esa sed que nosotros anhelamos, y debemos vivir siempre, cada día, anhelando que Dios sacie esa sed que es para la vida eterna. Y esa sed es conocerlo a Él.
es que Él se ha revelado en nuestras vidas. Cuando viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento, cuando nosotros entendemos ese propósito, ya como que somos saciados ya de ver el propósito, de entender cuál es el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Ya como que aquellos que hemos estado como en esos vacíos que no sabemos cuál es el propósito de nuestras vidas, y muchos en día hoy tienen ese vacío en su vida, y por más que tengan, digamos, dinero, tengan suplan muchas sus necesidades, vivan bien, de todas maneras siempre hay un vacío en nosotros, y ese vacío es cuando nosotros no tenemos a Dios. Pero en el momento que Dios viene a nuestras vidas, ese es el agua del cual está hablando. Ese es el agua que nosotros debemos buscar para la vida eterna. Porque esa noticia de conocerlo a Él es la vida eterna. Y cuando nosotros ya hemos entendido quién es Él, pues hemos sido saciados. Ya como que las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Ya nuestra confianza no está en este mundo, sino nuestros ojos están puestos en un reino eterno. Y de eso se trata el día de hoy. Y dice la mujer, Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Dice la mujer, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tú tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Y de esa agua es lo que nosotros, es lo que es el conocerlo a Él, la vida eterna, el poder ver su propósito. Dios no le da esa agua a todo el mundo. Si vemos ahí, el pueblo judío era el que iba a recibir esa agua, era la promesa. Pero está hablando era con una mujer samaritana, ¿no? La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Señor, dame esa agua. Ya entendía, bueno, si hay una agua viva que no le quitará la sed eternamente para la vida eterna, o sea, yo también diría, bueno, Señor, dame esa agua. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Pero bueno, antes de eso quiero que vayamos ahí, sigamos con un versículo, Juan 7, del 37 al 39. Juan 7, del 37 al 39. Juan capítulo 7, del 37 al 39. Y dice así, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeren en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Sí ve cuál es el agua viva? Es su presencia en nosotros. Es cuando nosotros tenemos verdaderamente esa vida eterna. Le doy la bienvenida a Vicky, Milena, Ángel Mendoza, a todos mis hermanos, un abrazo. Y en este tiempo en el cual la palabra de Dios nos está mostrando que esta mujer estaba pidiéndole a Jesús que le diera esa agua viva. Pero Jesús él venía para el pueblo de Israel, ¿no? La promesa era para aquellos que creían en él, su pueblo. Pero podíamos entender que Jesús vino por los suyos. Miren lo hermoso de este pasaje. Porque vamos a ver ahí cuando Dios empieza a decirle. Dice así. Y le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Cuando Jesús le habló del pasado de ella, que había tenido 5 maridos,
que el último hombre que él tenía no era su esposo todavía, no se había casado con él, porque o sea, ella estaba buscando, bueno, no había cumplido el propósito todavía en su vida, ella todavía estaba en la búsqueda, pero cuando se acerca a Jesús le dice eso, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Cuando estaba leyendo este pasaje, que Jesús dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, ¿sí? Pues porque por eso era la pelea entre los judíos y los samaritanos. Los judíos era el pueblo de Dios, eran los que estudiaban la palabra, los que verdaderamente sabían el propósito que Dios tenía y los que estaban esperando al Mesías, mientras que los samaritanos creían por lo que escuchaban, no por el estudio de las escrituras. Se habían apartado del verdadero propósito de Dios. Y Jesús le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. El domingo en la prédica el pastor hablaba sobre eso. Y él hablaba, decía que en un pasaje donde vamos al pasaje. Eso es de Juan 9, del 29 al 30. Cuando el ciego estaba, le recuerdo el pasaje, el ciego estaba siendo entrevistado por los sacerdotes de ese tiempo y le decía: ¿quién es el que te dio esa vista? ¿Sí? El ciego, de nacimiento. Y le estaban requiriendo que quién era el que lo había sanado. Y él les decía que Jesús era el que le había puesto barro en las manos y decía: ¿pero por qué? ¿Y cómo? Y decía: bueno, ustedes no saben, ya les he dicho muchas veces, ¿quieren ser sus discípulos? ¿También quieren ser sus discípulos? Él decía, como diciendo: ya soy discípulo de él porque me sanó, pero ustedes quieren también ser sus discípulos. Entonces dice Juan 9, del 29 al 30: sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. Así es, los judíos, los que supuestamente sabían y conocían de Dios, le contestan así a aquel ciego que había sido sanado: sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. Despreciando a Jesús. ¿No sabían verdaderamente? Y mire el versículo 30 en la versión Nueva Traducción Viviente. Qué cosa tan extraña, dice el ciego de nacimiento. Qué cosa tan extraña, respondió el hombre. A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Y yo decía, bueno, cuando leíamos ese pasaje del día de ayer, yo decía, en esta versión decía: qué cosa tan extraña, decía el ciego Nazaret. Porque si ellos eran los judíos los que sabían el propósito de Dios y entendían quién era Jesús, sí sabían quién era Jesús. Pero sabía que las señales y todo lo que ellos estaban haciendo iban en contra de lo que Jesús era y de su palabra, por eso lo querían destruir. Y eso, en este pasaje que estábamos leyendo el día de hoy, en el versículo, cuando le dijo a la mujer: sé que, bueno, Dios es espíritu y los que adoran, bueno, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, versículo 21, de Juan 4, ¿verdad? Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros sabréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces sí sabía lo que es. Mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En el versículo 23 Jesús le dice, en el versículo 22 dice: no, ya no va a haber lugar, pero en el versículo 23 dice: mas la hora viene, ya viene, pero después dice: y ahora es el momento, ahora es el momento en el que se le reveló a esa mujer, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores buscan Dios que le adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. No hay otra forma en que nosotros podemos adorar a Dios
si no es por medio de su espíritu. Dios es espíritu, y si nosotros somos parte de él, verdaderamente necesitamos que el espíritu esté sobre nosotros. Lo bonito de eso es que Dios nos dice que dará su espíritu a quien se lo pida. Ninguno de nosotros estamos exceptos a recibir ese espíritu, ya que ese espíritu y esa promesa era para los judíos. Pero la palabra de Dios dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que lo recibiesen, a todos, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. A esa samaritana y a todos los que hemos creído, a todos los que Dios nos ha revelado. Pero qué privilegio, yo veía que esa samaritana tenía ese privilegio de poder entender. Y Jesús le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y ahí Jesús le dice, yo soy el que hablo contigo. Y yo decía, wow, Señor, qué privilegio de esa mujer, que aunque no era judía, tú te revelaste a su vida. En la Biblia conozco dos pasajes donde, verdad, 2 o 3 pasajes donde Dios se le revela directamente hacia una persona, yo soy. Mientras con los demás tuvo como una temática de que descubrieran quién era Él por medio de los prodigios y milagros y todas las señales que Él hacía, ¿no? Y muchos creyeron por las señales y muchos creyeron por su palabra. Pero a esta mujer se le reveló de una, le dijo, como al ciego también le dijo, ¿no? Al ciego también le dijo eso. Yo quiero saber quién le dijo al ciego, y él le dijo, yo soy. Así le dice a esta mujer, yo soy el que habla contigo, yo soy ese Cristo que están esperando, yo soy el que va a aclararte las cosas, yo soy. Y nosotros diríamos, wow, qué privilegio tiene esa mujer al Dios revelarse así directamente, ¿sí? Pero nosotros también tenemos ese privilegio, porque Dios hoy en día a nosotros nos ha dejado ver y entender quién es Él. ¿Cuántas personas hoy en día no entienden eso? Saben de Jesús, así como los samaritanos, sí, sabemos que es Cristo, sabemos que Él es el Salvador. Y muchos acá hoy en día dicen, sí, yo creo en Jesús. Sí, Jesús. Tú le preguntas a cualquier persona en la calle, más acá en Latinoamérica, ¿no? Todos preguntan, ¿sabes quién es Jesús? Sí, y en el mundo ya se sabe quién es Jesús. Porque la historia está partida en dos, antiguo, antes de Cristo y después de Cristo. Los historiadores no pueden hablar si no es así. Jesús partió la historia en dos, entonces hoy en día es más fácil saber de Jesús, ¿no? Que hizo todos esos milagros, que hizo todo eso, que su palabra quedó, sus escritos están acá, que son hechos muy contundentes, porque si no nos basamos en la palabra, hay muchos testimonios de mucha gente que escribió en ese tiempo todo lo que hizo Jesús, gente que no era cristiana. Entonces el saber que Jesús hizo y vino y hizo todas esas cosas, es más necio de nosotros decir que no está, que no existe, que no vino. Pero todos tenemos esa certeza que sí vino, que nos dio su palabra, que hizo milagros, que nos dio su promesa, pero al tener el privilegio de entenderlo, es algo mucho más allá. Y todos los que estamos acá tenemos ese privilegio de saber que Él es el Cristo, que Él es el Salvador del mundo, porque Él se reveló. Eso no nos revela carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando Jesús le preguntó, pero ¿quién dices que soy yo? Y dice, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, no, eso no te reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y nosotros entender quién es Él, no nos reveló nada más que Él, por medio de su palabra. Y ahora, como decía ayer nuestra hermana, se trata de creer o no creer, lo que decía Diana Cristina. Y ese es el propósito, y eso es lo que sigue nosotros acá. Cuando Jesús le dijo a la mujer, yo soy el que habla contigo, en ese momento dice el versículo 27, en ese momento vinieron sus discípulos y se maravillaban de que hablaba con una mujer, sin embargo ninguno preguntó que hablaba con ella. Pero en ese momento entonces la mujer dejó su cántaro, versículo 28, y fue a la ciudad, dijo a los hombres. Y yo veo la actitud de la mujer, ¿no? Ella va a ir hasta allá, llevar su cántaro y todo para recoger agua, pero a ella no le importó, o sea, dejó su cántaro y salió corriendo, dice la palabra, y se fue a la ciudad.
y fue a contarle a todos: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que ha hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaron diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La verdadera comida, el verdadero alimento. Por eso la palabra de Dios dice: es mejor dar que recibir. Jesús sabía que el propósito de él era darse a conocer al Padre, ¿no? Dar a conocer al Padre. Ese es el verdadero alimento. Y ese es nuestro verdadero alimento. Porque si somos imitadores de él, ese es nuestro verdadero alimento. El poder nosotros también dar a conocer, ¿sí? Hacer la obra, seguir haciendo la obra que él no estaba haciendo. Él vino a dar la vida por nosotros. Y ese es el verdadero alimento, porque ese alimento es para la vida eterna. Ese alimento es el que nos da la vida eterna. Es un alimento que nos da, nos sacia, nos quita de toda esa ansiedad y zozobra de la cual nosotros hemos vivido. Pero ahora, cuando conocemos ya a Dios, entendemos que esa vida es para el conocerlo a él, es la vida eterna. Ese es nuestro alimento, nuestra esperanza, nuestra fe. Ese es donde estamos construyendo nuestras vidas. Y seguimos leyendo, decía: ¿no decís vosotros aún falta 4? Jesús dice en el versículo 35: ¿no decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para la vida eterna, pero el que siembra goza juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no habréis labrado, y vosotros habéis entrado en sus labores. Dios ya hizo un propósito, ya su palabra está por todo lado, ya la gente conoce que hay un Jesús, que Él es el camino. Mucha gente sabe que existe, dicen creer en Él, pero de labios. Pero ahora es necesario que confirmemos esa palabra a todos los que verdaderamente han escuchado a Jesús, y que se cumpla ese propósito, ¿sí? Que es conocerlo a Él, porque esa es la vida eterna. Un saludo a Carolina Varela, mi hermanita y mi mamá, se quedó acá. Buenos días. Y esa es la vida eterna para nosotros, y esa es la vida eterna para ellos, conocerlo a Él. Y esa es la obra a la cual Jesús está hablando acá, que esa es la comida, la verdadera comida, el verdadero alimento, es dar la vida, es dar la vida. Y eso es lo que nosotros también debemos entender el día de hoy, que así como Jesús dio la vida, hizo la obra perfecta, nosotros podamos también dar esa obra. En Juan 6, del 27 al 35 dice, Juan capítulo 6, del 27 al 35: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá sed, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y de este alimento y de esta agua, de lo que estamos hablando, de esta vida eterna, de saciarnos de ese vacío, de esa búsqueda que a veces, cuando no hemos tenido las cosas en el mundo y hemos logrado muchas cosas, pero seguimos con ese vacío, cuando ya llega Jesús a nuestras vidas, nos damos cuenta que eso era lo que nos faltaba, y ya nos saciamos, ¿no? Ya sabemos que Él es el pan de vida, que Él es nuestro propósito de vida. Ya sabemos para dónde vamos, ¿no? Ya tenemos nuestros ojos puestos en Él. Por eso dice: no te preocupes por el que comer, ni por el que vestir, ni por el que hacer. Dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas vienen por añadidura. Ya nuestras cosas no están puestas en esas añadiduras, en la comida, en el vestir, en vivir de acá en este mundo. Sino nuestro propósito de vida ya está puesto en el reino eterno, en ese reino que es la promesa,
ya estamos descansados, porque ya sabemos que a pesar de cualquier situación, ya sabemos a dónde vamos a llegar, porque hemos creído, porque Él ya tiene unos aposentos, es su promesa, porque ya hemos puesto nuestros ojos, y ese es el verdadero alimento. Y dice dice así en el versículo 35 de Juan 6, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y hemos creído en Él. Y esa mujer en ese momento dejó su cántaro y creyó en Él, ¿no? Tanto así que se fue a la ciudad y le dijo a muchos, y que había alguien que le había dicho que posiblemente era el Cristo, que ella creía que era el Cristo. Y dice en el versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos, bueno, sigue por la palabra de la mujer, o sea, era una mujer que hablaba con la verdad, era una mujer piadosa, temerosa de Dios, aunque no conocía la verdad, Dios se le reveló así, aunque muchos de nosotros nunca conocíamos la verdad, porque siempre nos habían hablado de un Jesús, digámoslo así, como que nos enseñaban a seguirlo, como alguna vez lo dije, en una forma de darle un like tan lindo, un corazoncito, te amo, y ser, digamos como así, seguidores de Él, ¿no? Seguidores, no, sí, o sea, lo seguimos con like y todas esas cosas, pero no imitadores de Él, no conocíamos su palabra. Y a esta mujer se le reveló y la palabra de Él hizo vida en ella, y ella dejó su cántaro y fue a decirles, he conocido. Y muchos samaritanos, en el versículo 39, muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer que da testimonio diciendo, me dijo todo esto. Entonces vinieron los samaritanos y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos por la palabra de Él. Y decía la mujer, le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente Él es el Salvador del mundo, el Cristo. Y creyeron ya no por la palabra de ella, sino por la palabra de Él. Y nosotros hemos creído por la palabra que Dios nos ha dado día a día. Y vamos a orar por eso, porque verdaderamente somos privilegiados a que Dios se le reveló a esa mujer ese día. Dios se ha revelado en nuestras vidas y nos ha dado su palabra para creer en Él. Y hemos creído por medio de su palabra. Y eso es un privilegio, porque no a todos. Eso se lo revela solamente Dios a los que hemos creído.